Tony. Bien, a continuación va a tratar el tema de Constitución y principio democrático el profesor Gustavo Ferreira. Adelante, doctor Ferreira, por favor. Bueno, muchísimas gracias a las autoridades de la unidad académica y a de la Escuela de Abogados del Estado. Felicitarlos por este emprendimiento y muy contento de estar con ustedes en este cierre. Particularmente en estos brevísimos 15 minutos me voy a dedicar especialmente a la Constitución y al principio democrático, básicamente dentro de la contextura de Argentina. Hubiera preferido hacerlo sobre América del Sur, pero el tiempo no nos va a dar, así que vamos a tratar de dedicarnos a la Argentina. Y quiero adelantar dos proposiciones iniciáticas. La primera, que la democracia como gobierno de los ciudadanos en la Argentina no nos hace pensar que estamos tan mal como dicen algunos, pero tampoco estamos tan bien como otros sospechan. Voy a tratar de justificarlo a lo largo de la exposición. Y en segundo lugar, tanto en Constitución como en principio democrático, dos aniversarios muy importantes que se imponen. Muy prontamente se van a cumplir los primeros 40 años de la democracia constitucional, y en el mismo año 2023 se van a cumplir 170 años de la Constitución Federal de la República. Así que Constitución y principio democrático parecieran imbricados. Sin embargo, tengo que hacer un pequeño análisis y una delimitación para tratar cada una de estas dos cuestiones y cómo vienen imbricadas. ¿Por qué? Porque a mi juicio no hay democracia sin Constitución. Así, la ley fundamental es el presupuesto del gobierno de los ciudadanos. Sin embargo, tampoco debería existir la Constitución sin la ciudadanía, motivo por el cual podemos armar una triada muy cómoda donde el ciudadano es el presupuesto de la Constitución y la Constitución es el presupuesto de la democracia. Este sentido, que parece tan fácil, nos lleva a una proposición básica e indispensable, donde el ciudadano es el elemento atomístico de toda esta construcción estatal, donde esa unidad de las individualidades que tiene cada uno de los ciudadanos conforma al pueblo, junto con el territorio, el poder y la Constitución, los cuatro elementos del Estado. Este asunto es muy descuidado, muy descuidado en la doctrina, y también, obviamente, en la jurisprudencia. La presencia de la ciudadanía, la presencia del ciudadano como el artífice del artefacto. El artefacto es la Constitución, y muchas veces también en la dogmática argentina, y también en la dogmática sudamericana, se presupone hablar de Constitución y democracia. Sin embargo, Constitución y democracia son dos términos completamente separados, que vienen casados y que pueden ser casados, pero existen, por ejemplo, antecedentes en el mundo de constituciones profundamente antidemocráticas o constituciones profundamente autoritarias. Motivo por el cual esa sumatoria de las individualidades que engendra el pacto constitucional o la ley fundamental del Estado o el artefacto podría dar lugar o no podría dar lugar a la democracia. En el caso de la Constitución Federal de la Argentina, una verdadera máquina del tiempo que nos ha permitido viajar con dificultades, con averías, con serias irrupciones, con una Constitución que arranca básicamente hasta 1916, donde es una Constitución sin pueblo, en fin, con una serie de consideraciones que acá no nos va a alcanzar el tiempo y necesitaríamos prácticamente todo un curso de posgrado para criticar el inicio constitucional, el desarrollo constitucional de la Argentina desde 1853 hasta 1916, con la jurisprudencia esclavizante copiada de la Corte norteamericana. Le decía que esta Constitución federal, con sus luces y con sus sombras, y con sus cuatro fragmentos,
claramente detectados, las simples declaraciones, los derechos, bienes y deberes fundamentales, el Estatuto del Poder y las precisiones sobre la reforma constitucional, en cada una de las constituciones y en la Constitución Federal se pueden vaciar diferentes cuestiones. Se puede vaciar oro y se puede vaciar plomo. Se puede vaciar flores o se pueden vaciar petardos. Vista históricamente la Constitución de 1853, ¿qué es lo que queda de ella con sus 6.000 palabras y hoy tiene prácticamente el doble? Ha sido muy importante, muy importante, la reforma constitucional de 1994. Quiero recordar a todos quienes nos están escuchando que la Constitución de 1853 hasta la reforma de 1957 no poseía la palabra o el término democracia. Recién ingresa en el vocabulario constitucional en 1957 y solamente en el artículo 14 bis. Es decir, que es un hallazgo muy importante de la reforma constitucional, del ejercicio del poder constituyente en 1994, el vaciado en el tejido de la Constitución del término democracia. Democracia que ahora sí aparece en 5 ocasiones en la Constitución y nos permite a nosotros distinguir, o nos obliga a distinguir de qué se trata realmente. Bueno, la democracia no es más que un método. Es un método que sirve para crear, mantener y desarrollar un determinado orden jurídico. No es más que eso. En un segundo paso, esa misma democracia es la que nos va a permitir distinguir la mayor o menor exclusión que existe de esos ciudadanos que hemos mencionado como presupuesto o pivot del Estado constitucional. Vuelvo a repetir que la Constitución no implica la democracia, pero en el caso de la Argentina sí implica una democracia formal, porque se encuentra formalizado en el artículo 36. Es muy difícil hacer una escala de cuáles son los artículos más importantes de la Constitución, porque es prácticamente la misma pregunta que uno se podría hacer cuando es padre de varios hijos, preguntarse a cuál de los hijos quiere más. Es muy difícil hacer una cotización interna. Uno tiene una mayor simpatía por algunos artículos en particular de la Constitución. Quienes somos constitucionalistas, de fe y de profesión, como es mi caso, hacíamos un culto toda la vida del artículo 19, históricamente celebrado, incluso por un bellísimo trabajo de Arturo Enrique Sampay, que es un trabajo icónico y bibliografía fundamental. Yo creo que luego de la reforma constitucional de 1994, y en este criterio de las elecciones, que siempre podemos estar equivocados, a mi juicio, se pone muy bien el foco en el artículo 75, inciso 22, por el juego que genera el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, a mi juicio, el artículo 36, en el cual se entroniza el principio democrático, donde se establece que se trata de el orden instituido por la Constitución es un orden democrático y organiza el sistema democrático, a mi juicio, desprende las siguientes conclusiones. En primer lugar, no cabe la menor duda que la Constitución Federal de la Argentina asume como premisa antropológica, indiscutible, indiscernible e imposible de eludir la dignidad del ser humano. En segundo lugar, al asumir la democracia en el artículo 36, también hay una asunción de tipo epistémico, que es la que tiene que ver con el pluralismo. O sea, tenemos dignidad humana más pluralismo. Si a esto le añadimos que en la saga iniciada por la Constitución Mexicana de 1917, esta Constitución se declara futurible para todos los tiempos, aun cuando haya un acto de fuerza con los cuales declara insanablemente nulo, creo que estamos en presencia de un verdadero artículo colosal, ejercicio del poder constituyente reformador de 1994. He dicho que la democracia significa gobierno de los ciudadanos, pero el problema, cuando uno dice gobierno de los ciudadanos, dice ¿cuánto gobierno y de qué tipo de ciudadanos van a poder gobernar? Muy bien lo señalaba el maestro de Turín, me refiero al profesor Bobbio, cuando con su claridad, con su pedagogía y con su erudición, distinguía claramente a aquellos que tenían la panza llena de aquellos que no tenían la panza llena. Entonces se preguntaba a Bobbio cómo hacía los que tenían la panza vacía, que estaban excluidos del aparato productivo, para participar
de las luces y de los beneficios que tiene la democracia. Si tuviéramos que hacer una resonancia magnética o un estudio complementario, como les gusta hacer a todos los médicos hoy, y tuviéramos que traspasar qué es lo que ha sucedido en la Argentina desde 1983 hasta el año 2021, y en estos dos significados de gobierno de los ciudadanos, donde definimos una democracia formal y una democracia material, la primera conclusión es evidente. La Constitución Federal de la Argentina, la democracia constitucional organizada por nuestra ley fundamental, se ha caracterizado por ser una regla de neto carácter instrumental. Cuando digo de neto carácter instrumental, estoy diciendo que fortalece las elecciones, la formación de la voluntad mayoritaria y minoritaria, así como también el acceso al poder. Y punto. Digo y punto, porque esto es lo que decide la actualidad de nuestro sistema constitucional. Nuestro sistema constitucional no es óptimo ni perfecto, pero nuestro sistema constitucional y democrático tampoco es deplorable. Es un sistema suficientemente estable, suficientemente expectable, suficientemente respetable y considerable, comparado, en ejercicio comparativo, con las democracias de nuestros hermanos sudamericanos. No es que descrea de los rankings internacionales que se realizan para medir la democracia, que uno no sabe en definitiva cómo se miden. Lo único que sabemos cuando miramos los rankings es la cantidad de países rankeados, y que en general, en todos los países rankeados, y lo digo sinceramente con mucha envidia, siempre están los países escandinavos en los primeros 4, 5, 7 lugares, y cuando tenemos que buscar los países sudamericanos los tenemos que buscar abajo del 30. En América del Sur tenemos este modelo de democracia, con gravísimos problemas en la Argentina, caracterizados en estos mismos momentos por la cuestión vinculada con la exclusión social. Retomemos las ideas de Bobbio. ¿Qué es lo que ha sucedido desde 1983 hasta el momento? Se han realizado todas las elecciones presidenciales que estaban pactadas, se han realizado todas las elecciones legislativas, se han integrado todos los cuerpos, y las fallas que existen, es decir, la Constitución inactuada, por ejemplo, la ausencia de designación del defensor del pueblo, en un panorama general, cuando uno mira esta foto, este instrumento complementario del movimiento que se ha realizado desde el 10 de diciembre de 1983 hasta la fecha, sí, bueno, efectivamente, la Constitución Federal ha funcionado, es un verdadero instrumento para mantener el funcionamiento de los poderes constituidos del Estado, e incluso, voy a añadir, ha permitido la reforma constitucional más importante que se ha llevado a cabo en toda la historia política de la Argentina. Pero en otro lugar, desde otra perspectiva, tenemos que ser extremadamente cautos, porque la exclusión social, que mucho se parece a la que se da en Chile, que mucho se parece a la que se da en Paraguay, a la que se da en Brasil, a la que está en Colombia, a la que está en Ecuador, una exclusión muy parecida. En todos estos casos, estos países que he mencionado, una exclusión social de 2 dígitos, hace que nuestra preocupación nos lleve a preguntarnos, está muy bien el funcionamiento de la Constitución democrática como un instrumento que formaliza la elección de autoridades y el desarrollo del poder jurídico instituyente. Más sencillamente, sin derramamiento de sangre. Esto está claro. Son los años más virtuosos de toda la historia política de la Argentina. No hay manera de comparar de 1983 para atrás. Es imposible, no hay ninguna comparación. Lo que tampoco nosotros podemos asumir y cerrar los ojos, cómo van a ser los próximos 40 años, donde tenemos, vuelvo a repetir, una exclusión social que crece y a la cual todavía no le podemos dar respuesta. La democracia, en definitiva, estimadas colegas y estimados colegas, se desarrolla siempre en la escena pública. Quizá, como a mí me ha gustado decir hace un par de años, la democracia no sea más que una tierra prometida en el Génesis bíblico. En suma, dado que no he sido invitado para estos pocos minutos para cosechar ninguna certeza, vengo aquí
a llenarlos con algunos interrogantes. Y voy a cerrar mi disertación con unos textos de un poeta alemán que los dedicó a la Constitución de Weimar de 1919. El poder del Estado procede del pueblo, pero ¿a dónde va? Eso, ¿a dónde va? Tiene que ir a algún lado. Muchísimas gracias.